Toco y me voy. Tu análisis favorito del partido del Real Zaragoza en León Sepia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, abonados de leonsepia.com? Aquí, como todas las semanas, analizando el último encuentro del Real Zaragoza, en este caso un empate a un gol ante Las Palmas, en el 10º encuentro consecutivo sin perder del conjunto aragonés, en la mejor racha de la temporada, además en el tramo más complicado de la misma, con esa sensación, ¿no?, de que este equipo, si se hubiera arrancado de la mano de quien está ahora y sin todos los infortunios que se han ido acumulando, bueno, pues está para competir con todos, para perder muy poco, porque este Real Zaragoza de Escribá ha perdido muy poco, y pues para pelear esas posiciones que no vas a llegar a tiempo porque se nos ha cerrado la cofradía, pero nunca va a cerrar León Sepia ni el Toco y me voy. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sigues teniendo los ecos de esos minutos últimos de locura de Milla Albéniz en la cabeza? Bueno, lo comentaremos, lo podemos comentar en Futbolgrafías y lo comento ahora, ¿no? Yo al principio de la segunda parte ya hubo un momento en el que le dije a Alfonso, que estaba a mi lado, digo, el árbitro está loco por la música, está con muchas ganas de liarla, ¿no? No sé por qué, ¿no? Pero a veces tienes esa sensación de los árbitros que había tenido una primera parte bastante plácida, pero que de repente, por alguna razón que uno no acaba de entender, les entra ese picorcito, y madre mía, cómo acabó. Todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. No sé hasta qué punto erró en sus decisiones. El penalti seguramente es penalti, muy leve, pero de los que se está pitando, y la expulsión también hasta cierto punto merecida por parte de Cristian, que ya sabemos que lo de aplaudir no está muy bien visto. También depende de quién aplauda, pero por lo menos en segunda división ya tenemos ejemplos. Depende de quién sean las manos, ¿no?, y de qué camiseta lleve puesta, pero lo que comentas es cierto, Dani, en lo grueso, el árbitro que nos desesperó a todos, yo creo que acertó. Nos desesperó, Pablo, por esa actitud, ¿no? Bueno, pues porque parecía, desde que el Zaragoza se puso por delante en el marcador, además parecía una cuestión personal que el Zaragoza no perdiera tiempo. Creo que ya antes del minuto 60 a Cristian ya le estaba conminando a que sacara rápido para que no perdiese tiempo. Creo que fue especialmente ridículo cómo actuó en el cambio de Azón, que le metió prisa para que se retirara cuando Las Palmas estaba haciendo un doble cambio en ese momento y Azón salió antes que los rivales, ¿no? Pero hoy acabas de subir a leonsepia.com, Pablo, tu contracrónica semanal, Tribuna Fondo Norte, y centrándote sobre todo en la reacción que el árbitro tuvo en el episodio con Cristian, comentabas eso, ¿no? Que quizá fue una reacción y un castigo desmedido para esa afrenta, ¿no? Que al final no fue un aplauso, bueno, pues demasiado despectivo, ¿no? Demasiado público. Yo lo que dice Dani, yo no se aprecia en televisión esas sensaciones que en el campo sí se aprecian enseguida, ¿no? Pero lo que sí, como ya comenté en la contra, que me da la sensación que un partido que fue bastante tranquilo de arbitrar, sin excesivos problemas, el árbitro llegó al final del mismo con mucha tensión, muchas amenazas, mucha prepotencia, igual no es la palabra, pero como alejándose y con una autoridad demasiado, o sea, desmedida. Yo creo que el mayor error es la primera tarjeta que le saca, porque tampoco se pierde tanto tiempo, no es Cristian el que lo pierde, porque Cristian tiene que llegar de la portería, sí es verdad que pierdes algo de tiempo. Ya le había amenazado antes y, bueno, aplaudir junta las manos, o sea, no vamos a decir que no aplaude. ¿Que te lo puedes evitar? Sí, sobre todo cuando está tan justa la primera. Y el problema de estas jugadas es como la mano. La mano, una vez que la revisas, es manos dentro del área y podemos decir lo que queramos, pero para mí es penalti. Pero muchas veces estas segundas tarjetas, como que no te enteras, como que estás hablando con el asistente y te vas. Pero no sé, había muchas ganas de fiesta, de música y aparte las tarjetas, ya te digo, sobre todo el final del partido, el final, que es más propio de un partido tenso, de un derbi, en el que hay muchas protestas, muchos altercados, sino del otro día, que yo creo que era bastante sencillo de pitar. Quizá prepotencia sí que sea la palabra, Pablo, o sea, que no busques es por ser educado. Muchos más sinónimos porque es posible. No, pero es que hay un gesto cuando expulsa a Cristian, que se acerca a Lluís a como a pedir explicaciones,
y se lo aparte de encima con un gesto así como despectivo, como diciendo, ¿sabes? Tú estamos a diferente nivel, a ver qué... Y yo creo que no es así, ¿no? Estamos viendo arbitrajes en los que se permite más hablar y sobre todo cuando no vas con una protesta airada ni con brazos arriba, pero no es el caso. No sé si es que había prisa por acabar el partido porque tenían que coger el avión a Las Palmas o algo, porque no entiendo yo esas prisas y ese final de partido del árbitro. Ahora insistimos un poco en esas sensaciones que se percibieron dentro del terreno de juego con Dani, que estuvo ahí como siempre en la banda de la Romareda. Chema, hacía alusión Pablo a esa primera amarilla. El club ha presentado alegaciones a la misma porque en realidad quien es más susceptible de ser amonestado por una presunta o posible pérdida de tiempo es Lluís, que es el que es el encargado de sacar esa falta. Al final renuncia a ello, la deja pasar y es Cristian el que viene desde su área, ¿no? Pero bueno, no viene sprintando, obviamente, pero viene a un paso medianamente ligero. Pero la sensación es que en este caso el cazador, ¿no? Millán Bendiz, tenía un cierto fetiche con Cristian, estaba empeñado en sacarle una amarilla, en amonestarle y le terminó amonestando a él. No creemos, por lo menos yo no creo que el recurso prospere, pero me parece que está bien tirado porque al final si alguien se merece una amarilla en esa acción es Lluís. Sí, pero al final quien va a poner la pelota en juego, el que está cerca del balón, ¿no? Es Cristian, ¿no? Pues sí. Y paga, bueno, es la interpretación que hace el árbitro. Ya sabemos que las interpretaciones de acta tienen pocos rincones, ¿no? Y pocos hilos de los que tirar. Al final es un poco, hablaba Pablo de prepotencia, bueno, yo creo que es más sobre protagonismo y va un poco en la línea del talante del nuevo arbitraje, ¿no? Que bueno, si vemos los últimos años y la fauna del oficio, ¿no? Especialmente en segunda división, es el nuevo modelo de árbitro que hay, ¿no? El árbitro que busca, que en lugar de buscar pasar de puntillas, incluso cuando los partidos son propicios para hacerlo, como el del otro día, dos equipos que prácticamente no miraron el dato de faltas, pero hubo muy pocas faltas y pocas acciones de violencia. Al fin y al cabo estamos viendo una generación de árbitros, especialmente en segunda, que buscan eso, ¿no? Que buscan o se alinean demasiado con un exceso de protagonismo. No sé si está bien, porque al final en primera división también es un prototipo de árbitro que en los últimos años se ha premiado, ¿no? O han tenido pues carreras profesionales mejores, ¿no? Este tipo de colegiados. Y creo que tiene un poco que ver con eso. Yo creo que, bueno, veo casi imposible que le quiten la amarilla a Cristian, que por otra parte ya sabemos que este tipo de acciones son sancionadas. Hace 2 o 3 partidos a Juliano Simeone la cuarta amarilla, le sacaron una amarilla por exactamente lo mismo. Decíais antes que el problema de esto es el criterio, ¿no? De quién aplaude o no aplaude, de cuál es su camiseta o cuál no es su camiseta. Pero creo que también es el momento del partido. Yo estoy convencido que si Cristian aplaude en el minuto 75, no lo expulsa. Era un partido que estaba ya en el minuto 96-95 y bueno, pues el árbitro vio un poco el contexto ideal para expulsar a Cristian, dejar ejemplo, ¿no? De acuerdo al reglamento, sin salpicar en exceso al afectado, en este caso el Zaragoza, ¿no? Bueno, mejor dejar al Zaragoza con 10 cuando el partido va a terminar que cuando queda un cuarto de hora, ¿no? por delante. Y sobre la primera decisión, yo creo que en el penalti de Nieto el verdadero error es del árbitro por no ver ese penalti, que a mí me parece claro. Me parece un penalti además infantil, diría, muy prescindible, porque Nieto ya tiene ganada la posición y no sé si por acto reflejo o porque Nieto muchas veces tiene estas cosas, suelta el codo y es una mano, para mí es bastante clara y vamos, hay poco de discutir ahí.
Ahora analizaremos esa acción también, Chema, que yo creo que lo más censurable en su desarrollo, me refiero en lo arbitral, es que tardaran tanto tiempo en detectarla, ¿no? Porque al final es una acción que en la primera repetición el VAR tiene que llamar al árbitro y tienen que resolverlo, pero se estuvo 2-3 minutos en el campo que pensamos que era por una de Yair, que tenía los brazos totalmente pegados al cuerpo. Hubo ahí mucho tiempo en el que no se sabía exactamente qué se pitaba. Comentabas lo de Giuliano, la comparación con lo de Cristian, yo estoy de acuerdo contigo en lo del momento del partido. Ahora, me parece que lo de Giuliano, el árbitro no tenía más remedio que sacarle tarjeta, porque al final está durante 40-50 metros corriendo, aplaudiendo con los brazos en alto y tratando de echar el público encima del colegiado. Y lo de Cristian lo comentaba Coque en el chat y creo que lo escribí yo también en la crónica del partido, que al final me parece que tiene más de aplaudirle al árbitro porque había encontrado lo que venía buscando, ¿no? Que era amonestar a Cristian desde hacía tiempo, que un desprecio público. Pero es cierto lo que decís, y voy contigo, Dani, que el primero que sabe que se equivoca es Cristian. Cristian sabe que si no aplaude no hay lugar a la interpretación por injusta que nos pueda parecer, ¿no? Y esa sensación de saber que se había equivocado, y en fotografías entiendo que también lo comentas y luego lo repasaremos, la tiene nada más ver que el árbitro va a desenfundar la segunda amarilla y a expulsarle, y en ese minuto y medio que sigue, ¿no? Que luego se acerca al árbitro, intenta dialogar con él, está pesadumbrado con la cabeza baja, le da la camiseta a Francho. Bueno, el primero que sabe que se equivoca es Cristian, ¿no? Sí, de hecho yo creo que el gesto del propio Cristian le delata, ¿no? Enseguida se echa las manos atrás y de ahí no las mueve durante todo ese proceso de la segunda amarilla. Yo te voy a decir, luego lo veremos porque está en foto, que denota cierta rabia el árbitro cuando no sé si se enfada porque le hace el gesto Cristian o por qué, pero le saca la roja con un gesto de rabia a Cristian, lo cual sorprende un poco, ¿no? Porque no es una actitud que uno espere de un árbitro. Hablaba antes Chema del perfil de los árbitros. Sí, yo esta mañana escribía un artículo sobre el último jugador portero que había tenido el Real Zaragoza. Si lo recordáis, es Figueroa Vázquez, que expulsó a Ratón en Oviedo por dos pérdidas de tiempo en el mismo minuto, lo cual ya de por sí se hace bastante complicado. Y acabó Lanzarote jugando de portero aquel partido. Pues es árbitro de primera división ahora mismo, o sea que el perfil de los árbitros está bastante claro, ¿no? Y respecto a lo otro, sí, Cristian yo creo es el primero que siente que se equivoca. Ya digo, y es como comenta Coque, no es tanto un aplauso como un gesto instintivo, ¿no? Yo creo que es un único aplauso. Es como al recibir la tarjeta, es, bueno, ya lo has conseguido, ya lo tienes. Eso es. Venga, va, que lo has logrado, ¿no? Y esa reacción del árbitro, que ya digo, de una cierta rabia, de un cierto enfado que sorprende un poco. Y bueno, ya veremos. Yo creo que no fructificará el recurso porque es difícil que en estos casos fructifique. Y Cristian se perderá un partido y se lo perderá siendo perfectamente consciente de que es un error suyo. Totalmente. Vamos con la última de Millán Bendiz y salimos de esta espiral que llevamos 2 días viviendo en ella, ¿no? Pero sí que me quería preguntarle a Pablo, aunque lo comenta en su tribuna, en su contracrónica semanal, cómo se vive, ¿no? Como jugador, como profesional en el terreno de juego, esos minutos en los que dices, el árbitro está sin cadena. No le voy a poder ni mirar porque me va a amonestar. Lo digo porque, bueno, pues terminó pidiéndole a los jugadores del Zaragoza o espetándole si querían alguna tarjeta más. Se le acercó Pape cuando acabó el partido en buenos términos, aparentemente, y le sacó una tarjeta cuando se puso delante suyo. Cuando un árbitro está así, ¿qué se hace? Se intenta uno morder los labios y tirar adelante, ¿no? Es que no te queda otra porque cualquiera que se acercaba recibía una, tenía la escopeta cargada y no dejaba de disparar tarjetas. Entonces tienes que comértela, tienes que aguantarte y marchar porque tienes que pensar en el siguiente partido. No es fácil y lo que sí ayuda es que, vuelvo a repetir, que no era un partido de excesiva tensión, que no hubo muchos enfrentamientos ni muchos momentos de enfrentamientos o de tanganas. Entonces,
es más fácil, entre comillas, ¿no? Porque aunque estés indignado, no vienes de un calentón previo, con lo cual al final, pues, salieron del banquillo dándose cuenta que el momento del árbitro, que tú como jugador quieres unas explicaciones, una especie de protesta para significar, lógicamente, que no estás de acuerdo con lo sucedido, ni con el proceder en los últimos minutos del árbitro, pero la gente del banquillo enseguida se dio cuenta y tanto utilleros como delegados como tal empezaron a salir para llevarse a los jugadores para adentro, porque lo único que podía haber hecho es un daño aún bastante mayor. Te hago otra seguida, Pablo, porque se acaba el tema antes Chema, ya lo había comentado él, pero también te quería preguntar por la acción de Nieto, de su zamorana, ¿no? Por utilizar el término del portero, de sacar ese hombro cuando ve que en el contacto con Moleiro, sale un poco perdedor y quiere recuperar la posición. Es un acto reflejo seguramente, ¿no? Es un acto intuitivo, pero que, claro, en los años del VAR, ahí estás muerto. Hace 4 o 5 temporadas la jugada hubiera pasado absolutamente desapercibida, seguramente ni se hubiera repetido y no sabríamos de su existencia, pero en el fútbol actual no puedes permitirte actos reflejos de este tipo, ¿no? Sí, Nieto intenta hacer un despeje de cabeza que va un poco descompensado porque llega mal. Y luego lo que intenta es cuerpear con el delantero y en el momento del cuerpeo metes el brazo y yo creo que él sale mal parado, no sale con mucho pie, intenta rectificar y es cuando saca el brazo un poco, como dices, de intuición, ¿no? En ningún momento queriendo parar el balón porque es un balón además que está muerto, que casi él yo creo que no tiene la sensación de que le va a dar porque hasta que no vemos la repetición no se aprecia claramente. Además hay una toma que parece que no le da. Entonces yo creo que es más de ansia por ganar ese duelo y una vez que lo estás perdiendo, pues bracear un poco para conseguir tener ventaja y lo que pasa que, bueno, que es, como decía Chema, es muy evitable y, bueno, penalti, claro, dije antes, ahora igual tiramos de hemeroteca y hay jugadas iguales que nos han pitado porque eso sí que es un acertijo bastante difícil de averiguar cuándo es y cuándo no lo es. Comentaba Mac Murphy, el oficioso presidente de la Peña zaragocista, Carlos Nieto, que le cargan y le desequilibran. Yo creo que van los dos a cargar uno con el otro y está más fuerte Moleiro y ahí se desequilibra Nieto, pero me refiero que es hombro con hombro, no es que Moleiro le cargue por la espalda y entonces sí que es falta, ¿no? Creo que en ese hombro contra hombro Nieto tenía que haber estado más expeditivo, más fuerte y a partir de ahí hubiera mantenido esa posición que había ganado, porque realmente en el cruce parecía que él tenía la mejor posición. Chema, es una película relativamente parecida, sin ser obviamente 2 gotas de agua, pero es una película relativamente parecida a la de Ipurúa, que tú te consigues poner por delante, aunque el rival por momentos demostró su superioridad y generó más ocasiones, pero tú te logras poner por delante y cuando parece que lo tienes más bajo control, te llega el empate, ¿no? Y esa sensación de que has podido perder 2 puntos, claro, si nos dicen que antes de jugar estos 2 partidos que vas a sumar 2 puntos, bueno, pues los empates siempre penalizan, ¿no? Pero pensarías, vale, pues no voy a perder ni contra el Eibar ni contra Las Palmas. Pero viendo la película del mismo y que en los 2 partidos hubo un momento en el que sentías que tenías los 3 puntos en la mano, terminas con unas sensaciones obviamente algo amargas, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta la dimensión y el tamaño de los oponentes, ¿no? Claro. El Eibar es un equipo que además colectivamente funciona muy bien. Creo que es el mejor de la categoría en este sentido. Y luego Las Palmas, creo que en cuanto a individualidades y talento personal, es el mejor equipo también, ¿no? de la categoría y son, por lo tanto, rivales que, aunque tú parezca que los tienes bajo un falso control, ¿no? O un falso dominio, te pueden hacer daño en cualquier momento y es un poco lo que ha pasado, ¿no? Son rivales que si no los terminas de apuntillar, te apuntillan ellos. Sobre esto me parece digno de destacar, ¿no? que el Zaragoza en esta dinámica de 10 partidos sin perder, creo que ha jugado contra 5 de los 6 primeros, si no me equivoco, y ha ganado a Granada y ha empatado contra Albacete, Eibar, Levante y
Las Palmas. Y creo que excepto contra el Albacete, en el resto de partidos que ha empatado los ha podido ganar perfectamente. El día del Albacete sí que, pese a adelantarse, sí que vimos que sufrió bastante ante ese equipo, ¿no? Pero en cambio, en Eibar es un partido que lo derramas tú. El otro día contra Las Palmas, pues sí, al final ellos te empujan y te meten en tu campo, pero sí que tampoco te generan ocasiones claras hasta la situación del penalti. Y luego en Levante, pues empatas el partido, pero bueno, si recordamos, los últimos 7-8 minutos fueron para sentenciarlos, ¿no? Y sí que sabe mal un poco, ¿no? Porque vemos que a lo mejor si el Zaragoza, también viendo las dinámicas que están teniendo los equipos de arriba, que creo que pues Eibar ha sumado 5 de los últimos 15, el Granada también 4 de los últimos 15, están sumando muy poco los equipos de arriba y es un poco esa espinita, ¿no? De que el Zaragoza quizá no hubiera recuperado a lo mejor a Zon en el mes de febrero en lugar de en el mes de marzo. Yo creo que solo con eso quizá ahora el equipo estaría todavía con el 3% vivo. Es eso, o que no hubiera tenido la última recaída, ¿no? Si no llega a recaer claro, de enero, claro. yo creo que el equipo hubiera estado peleando, porque vamos a ponerle clasificación a lo que comentaba Chema, ¿no? Al final estás hablando de que, bueno, pues te quedas en una posición 13ª, a 10 puntos del sexto, 9 sobre el 19º. Quizá la pelea ahora que tienes un poco más a mano es la de la 8ª plaza, que me parece que tienes que ir a pelear por ella, pero se da la paradoja, ¿no? De que a finales de marzo todos calculábamos que sacar en este mes 6-7 puntos sería un buen botín. Con eso estaríamos entre Leganés y Racing, más o menos, es decir, estaríamos un poco apurados por la resurrección del Málaga y sacando un 9 de 15, contando el partido contra el Levante, que aunque fue un viernes 31 de marzo, es una jornada que pertenece al primer fin de semana de abril, tenemos esa sensación, ¿no? De que, Dani, podíamos haber hecho ese pleno al 15. Perdona, Javi, una cosa, al respecto de esto que estábamos hablando, de que el Zaragoza, pues ante rivales poderosos, ¿no? Como Las Palmas, Eibar, Levante, no ha terminado de sujetar las victorias. Creo que es muy importante valorar la profundidad de banquillo del Zaragoza y de esos equipos a los que se han enfrentado, ¿no? No sé, Las Palmas el otro día te saca a Loren Morón, a Marvin, te saca... Bueno, cada cambio era mejor, ¿no? Que el Zaragoza, pues tira un poco con lo que tenía, ¿no? Creo que en este tipo de partidos y en el fútbol de los 5 cambios esto es una ventaja colosal para las plantillas amplias, profundas de calidad como puede tener Eibar. Levante está un poco más mermado por lesiones, pero sobre todo Las Palmas. Y el Zaragoza, pues hemos visto que Escribá tiene un muy buen 11. Ha encontrado un 11 que con algún detalle, pues bueno, pues entrará Francés o quizá metas a Zapater 11, 12, 13 jugadores que te mantienen la figura ante rivales de apariencia superior, pero cuando el partido se alarga cuesta mantener la altura y el tipo. Vamos a ir desarrollando todos esos temas durante la semana. Comentaba Chema eso, ¿no, Dani? De que al final las profundidades de plantilla son determinantes a estas alturas de la competición y en una temporada tan larga como esta. Y sobre todo que si tienes una plantilla corta, como es el caso del Zaragoza este año, que debe corregirlo si quiere tener aspiraciones el curso próximo, lo que no puedes estar perseguido permanentemente por el infortunio, ¿no? Que al final parece una excusa muy socorrida, muy a mano, pero es cierto, la temporada se ha empeñado en que Simeone y Azón apenas jueguen partidos juntos. Y ahora que parecía que habíamos o que hemos recuperado a Iván para la causa, ahora el que cae es Juliano con ese esguince de rodilla que lo hace pues muy dudoso que pueda volver a jugar de aquí a final de temporada. Sí, me decía Alfonso que son como María Jiménez y Pepe Sancho. Sí, son Pimpinela, ¿eh? Me lo definió así, ¿no? Que no puede estar ni juntos ni separados. Es verdad que el Real Zaragoza está muy condicionado por las lesiones.
pero también es cierto que, bueno, durante una parte de la temporada Escribá consiguió alargar la plantilla, ¿no? En esos momentos en los que pues alternaba lateral izquierdo, alternaba centrales, había más rotación y ahora en cierta medida también es él el que está estrechando un poquito la plantilla, ¿no? Porque estábamos hablando, ¿no? de la gran plantilla que tiene Las Palmas, pero para mí, y ya digo, porque lo estábamos comentando con Alfonso durante el partido, los cambios llegan otra vez un poquito tarde y se le quedan otra vez los cambios, digamos, en la mano, ¿no? Se le queman en la mano cuando esos 3 últimos cambios que tenía preparados acaban saliendo justo después del gol, que es exactamente lo mismo que le pasó en Ipurúa, ¿no? Yo creo que al equipo se le andaba notando un poquito que iba justo de oxígeno y a lo mejor pues creo que Pape entra sobre el minuto 73, ahí podía haber metido también algún jugador de refresco en el centro del campo, no sé si sumar un jugador más al centro, a hacer algo. Hay que tener en cuenta que habías gastado ya una ventana en la primera parte. Por eso, pero al final se deja 3 cambios para la última, que ya es en el 80 y pico. Entonces, por eso digo, incluso dentro de esa misma ventana en la que aparece Pape, pues haber introducido otro cambio, porque yo creo que al equipo sí que se le notaba. Y luego, pues eso, cuando llegan los otros, pues ya es un poquito tarde por eso, ¿no? Porque ya te has visto con el gol en contra y con el empate, ¿no? Y quizá ahí es quizá el debe de Escribá, también un poco por lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Hay que ver si es causa o consecuencia. Obviamente el nivel de los que están en el banquillo no está ahora mismo a la misma altura que los que están jugando, porque si no, pues no repetiría 11 y ya van 4 jornadas consecutivas. Claro, es que al final cuando repites una cuarta alineación tiene que ver con el momento, pero tiene que ver también con una cierta falta de competencia, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Dani. No es, me parece que se le murieron los cambios en la mano en Ipurúa, porque al final su primera ventana, que fue un triple cambio, vino después del gol del empate de Eibar, ¿no? De Tejero. En esta ocasión, cuando tú estás condicionado con un cambio, con una primera ventana en la primera parte, ya solo te quedan 2 para la segunda. Normalmente hay entrenadores que tratan de hacer un cambio al descanso para meter ahí oxígeno sin gastar ventanas, pero la sensación, Pablo, podía ser esa también, ¿no? Que a esperar al minuto 73, 74 para la segunda ventana, después de que Las Palmas iba por detrás en el marcador, que sabías que te iba a someter, y en esa segunda ventana solo cambiar a Pape Corazón, ahí se te pudo quedar un poco corto. También es cierto que, igual que ocurrió en Ipurúa, estabas en un tramo del partido en el que tú veías el empate no tan cerca, ¿no? E incluso te soltabas y decías, bueno, vale, refuerza el centro del campo, pero ¿a quién quito? A Bebé, que está llegando y es una amenaza y puedo encontrar con él el 2-0. A Bermejo, que para mí fue de los jugadores más clarividentes con balón de todo el partido. Imagino que Escribá se encontraría en ese cruce de caminos, ¿no, Pablo? Sin duda, porque además es que el momento que el Zaragoza mete el gol se pone el partido como estaba deseando el equipo, ¿no? Y como deseábamos todos. Empezar a tener un poco de espacio para que sobre todo los jugadores de banda que conducen y que puedan llegar arriba, Bebé y Bermejo, empiecen a aparecer. La segunda parte de la situación, por mucho que empiece a meter jugadores ofensivos en Las Palmas, como decía antes Chema, con todo el caudal que tiene, la sensación era de que el partido estaba muy igualado y yo por lo menos en televisión tenía la esperanza incluso de tener opciones de marcar un segundo gol. Y yo creo que en el banquillo lo ves y dices, quiero aprovechar ese momento, y vas a quitar jugadores importantes a jugadores ahora mismo que están un nivel por encima de los que no están jugando, lógicamente, y que te puede entrar esa duda. Lo que pasa que, bueno, que ya lo había previsto y como dices, con los cambios en la mano es complicado porque además no es una jugada que te estén dominando, es una jugada del penalti que viene como viene, que tampoco es una jugada de mucho dominio, de mucha claridad, pero está claro que tampoco tienes mucho, ¿no? Decía antes Chema lo de los 5 cambios y la gran diferencia. Es una norma que yo creo que está bien porque beneficia al espectáculo, porque puedes mantener la intensidad en los partidos, pero que claramente beneficia a los equipos grandes, a los que más poderosos, a los que más dinero tienen, a los que mejores jugadores pueden firmar. Tú ahora de hacer 5 cambios y mantener el nivel, pues ahí es donde está la diferencia de muchos equipos, ¿no? Entonces,
gran problema con lo que estamos viendo ahora mismo, hablando en general de la temporada de Zaragoza, es la profundidad de plantilla. Ahora ha logrado repetir 4 veces alineación porque tienes a tus 2 delanteros. El que podría ser tercero ahora mismo está lesionado y el que vino para ser primero, pues a 4 partidos del final todavía estamos esperando todos a ver si se adapta y puede sacar algo. Entonces, al final es la profundidad lo que te da el estar arriba. ¿Y por qué? Volvemos a lo mismo, ¿no? Si hubiera llegado a Zon, pero los problemas te van surgiendo y necesitas algo más. No puedes tener solo 2 delanteros, no puedes tener solo un lateral derecho. Desde que se lesionó Luna, pues prácticamente juega todo Fran. Entonces, son muchas cosas y al final, cuando puedes repetir un 11, son 4 o 5, no muchos más partidos, porque siempre o hay sanciones o hay lesiones. Entonces, yo creo que el gran hándicap que tiene Zaragoza es la plantilla corta que tiene para competir a un nivel alto en segunda división. Bueno, a estas alturas de la película, de la temporada, creo que muchos de los próximos directos, especialmente los que no estén salpicados por las previas ni los postpartidos, los vamos a centrar en la confección de la próxima plantilla, ¿no? En quiénes creemos que van a continuar, quiénes van a salir, qué posiciones hay que reforzar, qué perfil de plantilla hay que diseñar para tratar de verdaderamente poder pelear por ese playoff. Pero vamos a cerrar este postpartido, este toco y me voy, Chema, con un nombre que viene de la mano de esta reflexión, ¿no? De esa profundidad o falta de ella de la actual plantilla, que es el de Puche. Puche al final es un jugador que, bueno, pues cuando en febrero o marzo se te cayeron tanto Mollejo como Azón, fue una solución de urgencia, una alternativa dentro de la alternativa que ya suponía Mollejo como acompañante del punta. Obviamente siempre se le ha notado que no es esa su posición, ¿no? Pero el otro día no sé si pudiste estar en la Romareda, lo digo porque son partidos que se aprecian mejor en directo que con el tiro de cámara, ¿no? Que creo que hizo un partido sin balón descomunal. Como delantero, pues ya sabemos lo que es Puche, que fundamentalmente no es delantero, ¿no? Y llena muy poco el área. Cuando pisa el área, muy pocas veces los compañeros le tienen fe y le ponen un centro, pero creo que sin balón hizo un partido descomunal el otro día. Estoy de acuerdo, sobre todo a nivel de desgaste defensivo. Incluso, no sé si vosotros, pero yo lo vi como más, con una chispa, ¿no? Como una marcha más que hace 2 meses. Y creo que también esto... incluso, me pareció que estaba más fino, más fluido. Eso es. Creo que también forma parte del proceso de crecimiento de un futbolista que es que tiene 21 años. Claro. Y creo que también pues este desarrollo físico y esa acumulación de horas de trabajo en una plantilla profesional, pues todo suma, ¿no? Y bien, es un jugador, Puche, que a lo mejor no te suma mucho, pero tampoco te resta nada, ¿no? Y es el parche que un poco se ha inventado Escribá para poder darle viabilidad a su 4-4-2 cuando no tenía piezas para ello. Y la cosa, pues, le ha salido bien, porque bueno, el otro día es evidentemente sustituir a Simeone. Además, en un partido contra Las Palmas que tal y como se puso, Simeone en la segunda parte podía haber hecho mucha pupa. Muchísimo. Y sobre todo con las situaciones que facilitaba Las Palmas, que dejaba muchas veces a sus defensas en duelos personales contra los delanteros, ¿no? Y ahí Simeone hubiera hecho mucho daño, pero bueno, Puche mantuvo más o menos el nivel competitivo del equipo y creo que es bueno. Además, es un jugador que a Escribá le gusta, le cumple su función. Es una pieza, a lo mejor específica, muy específica, que ya sabemos que los entrenadores, este tipo de jugadores, también los cuidan bastante. Y creo que ahora sin Simeone, creo que va a tener 4 partidos para confirmarse como jugador de la plantilla del Zaragoza del año que viene. Que bueno, es un jugador que, dada su polivalencia y la trayectoria que ya lleva con Escribá, puede hacer un papel muy interesante la próxima temporada. Totalmente, Chema. Yo creo que al final todos los jugadores se pueden reivindicar, ¿no? En este mes que queda, tanto para quedarse en el Real Zaragoza como para su futuro profesional. Pero el caso de Puche es uno de los futbolistas que me parece que están en esa frontera de activos en el que el director deportivo puede valorar si me lo quedo
por lo que tú dices, ¿no? Porque te ocupa poco, te resta poco y da la impresión de que está en pleno crecimiento. Y te cobra poco. Además, cobra es poco, que eso es. hace un papel a nivel de construcción de plantilla, bueno, pues muy importante. O le buscamos una cesión en segunda división que también podría ser una alternativa, ¿no? Entonces, me parece que son los pocos jugadores que ahora mismo están en esa frontera de no tener muy claro si va a continuar o no, y estos 4 partidos le pueden venir muy bien para empujar hacia un lado o hacia otro. Quedan 4 partidos, habrá 4 partidos más, 4 toco y me voy las próximas semanas. Hasta aquí aquí hemos concluido, pero seguimos un rato más con quien estáis aquí en directo acompañándonos en el canal de Twitch de León Sepia. Toco y me voy, tu análisis favorito del partido del Real Zaragoza en León Sepia.